¿Alguna vez has pensado cómo un simple gesto de bondad puede transformar tu vida para siempre? Hace apenas 6 meses, Diego Morales era solo un granjero más en las tierras de Jalisco, luchando cada día para mantener viva su pequeña parcela. Lo que no sabía era que una tormenta torrencial estaba a punto de traer a su vida algo que cambiaría todo. Y al final de esta historia, entenderás por qué a veces el destino nos pone exactamente donde necesitamos estar. El sol se ocultaba detrás de las montañas de la Sierra Madre cuando Diego terminó de reparar la cerca que separaba su modesta granja de las vastas tierras del rancho San Rafael. El aire húmedo de septiembre cargaba la promesa de lluvia, y las nubes grises se acumulaban amenazantes sobre los campos de maíz que había cultivado con tanto esfuerzo. Diego se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de tierra en su rostro curtido por el sol. A sus 35 años, tenía las manos callosas de quien había trabajado la tierra desde niño y los hombros anchos de quien cargaba no solo sacos de semillas, sino también el peso de mantener viva la herencia de su abuelo. «Otro día más», murmuró mientras guardaba sus herramientas en el cobertizo de madera que él mismo había construido. Su granja de 5 hectáreas era pequeña comparada con las extensiones infinitas del rancho San Rafael que se extendía al norte, pero era suya. Cada surco, cada planta, cada gota de sudor derramada en esa tierra representaba años de sacrificio y determinación. El viento comenzó a soplar más fuerte, agitando las hojas de los nopales que crecían en el perímetro de su propiedad. Diego alzó la vista al cielo y frunció el ceño. Conocía bien las señales, se avecinaba una tormenta fuerte. En esta época del año, las lluvias podían ser tanto una bendición como una maldición. Sus cultivos necesitaban agua, pero demasiada podría arruinar toda la cosecha. Mientras caminaba hacia su casa, una construcción modesta de adobe con techo de tejas rojas, escuchó el rugido distante de un motor. Era extraño. Muy poca gente pasaba por el camino de tierra que bordeaba su propiedad, especialmente a esta hora y con el tiempo empeorando. Los primeros rayos iluminaron el cielo, seguidos del rugido del trueno. Diego aceleró el paso, pero antes de llegar a su puerta vio algo que lo hizo detenerse en seco. A unos 200 metros, en el camino principal, había un auto deportivo plateado parado en medio de la carretera. Era un vehículo costoso, completamente fuera de lugar en esa zona rural. «¿Qué hace ese carro aquí?», se preguntó en voz alta. Como si fuera una respuesta del cielo, la lluvia comenzó a caer. No fue una lluvia suave y gradual, sino una tormenta torrencial que se desató con furia. En cuestión de segundos, el agua caía a cántaros, convirtiendo el camino de tierra en un lodazal y reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Diego corrió hacia su casa, pero algo lo detuvo. Junto al auto deportivo, pudo distinguir una figura humana. Era una mujer que intentaba desesperadamente refugiarse bajo el capó levantado del vehículo, pero era inútil. La lluvia la empapaba completamente. Sin pensarlo 2 veces, Diego cambió de dirección y corrió hacia ella. Sus botas se hundían en el lodo con cada paso, pero siguió adelante. Cuando llegó al auto, pudo ver a la mujer con claridad. Era joven, probablemente de unos 28 años, con cabello castaño oscuro que ahora se pegaba a su rostro por la lluvia. Llevaba ropa elegante, completamente inadecuada para el clima, una blusa blanca de seda, pantalones de vestir negros y zapatos de tacón que se hundían en el barro. «¡Señorita!», gritó Diego por encima del rugido de la lluvia. «Venga conmigo, mi casa está cerca». La mujer lo miró con ojos grandes y asustados. Por un momento pareció dudar. Diego se dio cuenta de que debía verse intimidante, un hombre grande, sucio de tierra, completamente empapado, gritándole a una desconocida en medio de una tormenta. «No se preocupe», añadió, tratando de sonar lo más tranquilizador posible.
Solo quiero ayudarla. Se va a enfermar si sigue aquí. Otro rayo iluminó el cielo, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. La mujer asintió rápidamente y comenzó a caminar hacia él. Diego se quitó su camisa de trabajo y se la puso sobre los hombros, aunque ya estaba tan mojada como ella. «Cuidado con los hoyos», le gritó mientras la guiaba hacia su casa. La mujer se aferró a su brazo cuando resbaló en el lodo y Diego pudo sentir que temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo. El trayecto hasta su casa se sintió eterno. La lluvia arreciaba cada vez más, y los relámpagos iluminaban el paisaje con una luz fantasmal. Cuando finalmente llegaron a la puerta de adobe, ambos estaban completamente empapados y cubiertos de lodo. Diego abrió la puerta y la invitó a pasar. «Adelante, por favor, aquí estará segura». La mujer entró tímidamente, dejando un rastro de agua en el suelo de terracota. Diego encendió rápidamente las luces y cerró la puerta tras ellos. El contraste era dramático. Afuera rugía la tormenta, pero adentro reinaba la calma y la calidez. «Dios mío», murmuró la mujer, finalmente capaz de hablar sin gritar. Su voz era suave, con un acento que Diego no pudo identificar completamente. «Pensé que me iba a morir ahí afuera». «Está bien ya», dijo Diego, tratando de secar su cabello con una toalla que había tomado del baño. «Estas tormentas pueden ser muy peligrosas». «¿Qué pasó con su auto?» «Se descompuso», respondió ella, mirando a su alrededor con curiosidad. La casa de Diego era pequeña pero acogedora. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y algunos recuerdos de la región. Un sofá de tela colorida ocupaba el centro de la sala, y una mesa de madera maciza servía como comedor. Todo era simple pero limpio y bien cuidado. «Soy Diego Morales», se presentó, extendiendo su mano. «Vivo aquí desde siempre». «Ana», respondió ella estrechando su mano. «Ana Vázquez, muchas gracias por ayudarme. No sé qué hubiera hecho sin usted». Diego notó que evitaba dar más información sobre sí misma, pero no quiso presionar. «¿Tiene frío? Puedo prestarle ropa seca y hacer café». «Sería maravilloso», admitió Ana, abrazándose a sí misma, «pero no quiero causarle molestias». «No es molestia», aseguró Diego. «Mi difunta esposa era de su talla. Debe haber ropa que le quede». Mientras Diego buscaba ropa en el armario, Ana observó las fotografías en la pared. Había fotos de una boda, de una pareja joven sonriendo en diferentes ocasiones y algunas más recientes donde solo aparecía Diego. En una esquina, una foto mostraba a un hombre mayor trabajando en los campos, probablemente el abuelo que Diego había mencionado. «Aquí tiene», dijo Diego, regresando con ropa limpia y seca. «El baño está al final del pasillo. Tómese el tiempo que necesite». Cuando Ana salió del baño, se veía completamente diferente. La ropa sencilla la hacía ver más joven y de alguna manera más real. Diego había preparado café en la estufa y el aroma llenaba la casa. «Huele delicioso», comentó Ana, sentándose en el sofá. «Es café de la región», explicó Diego, sirviéndole una taza. «Mi abuelo siempre decía que el mejor café crece en tierras donde la gente pone el corazón». Ana sonrió por primera vez desde que había llegado. Su abuelo era un hombre sabio. «Lo era», concordó Diego. «Él me enseñó todo lo que sé sobre la tierra. Murió hace 5 años, pero siento que todavía está aquí, en cada planta que crece». Afuera, la tormenta continuaba con fuerza, pero adentro se había creado una atmósfera de intimidad inesperada. Ana y Diego conversaron durante horas, compartiendo historias y descubriendo que, a pesar de venir de mundos aparentemente diferentes, tenían mucho en común. «¿Qué hacía viajando sola por aquí?», preguntó Diego eventualmente. Ana vaciló antes de responder. «Vine a resolver algunos asuntos familiares. Hacía años que no visitaba esta región». «¿De dónde es originalmente?» «De aquí, en realidad, de estas tierras. Pero me fui muy joven a la ciudad». Diego asintió, sintiendo que había algo más en la historia de Ana.
pero respetando su privacidad. Bueno, mañana por la mañana puedo llevarla al pueblo para que revisen su auto. O si prefiere, puedo llamar a un mecánico. Es usted muy amable, dijo Ana mirándolo con genuina gratitud. No todos harían lo que usted hizo hoy. Mi abuelo siempre decía que la tierra nos da todo lo que necesitamos, pero también nos enseña que debemos cuidar unos de otros, explicó Diego. Cuando vives en el campo, aprendes que la comunidad es lo más importante. Ana lo miró con una expresión que Diego no pudo descifrar. Había algo en sus ojos, una mezcla de admiración y tristeza que lo intrigaba. ¿Qué pasó con su esposa?, preguntó Ana suavemente. Diego bajó la mirada hacia su taza de café. Cáncer, hace 3 años, luchó mucho, pero al final, lo siento mucho. Gracias. Ella amaba esta tierra tanto como yo. Siempre decía que quería que la enterraran aquí para que pudiera seguir cuidando los cultivos. ¿Y lo hizo? Diego asintió. Está enterrada bajo el árbol de mango que ella plantó cuando nos casamos. Cada mañana cuando salgo a trabajar, le doy los buenos días. Ana sintió un nudo en la garganta. Había algo en la honestidad y la sencillez de Diego que la conmovía profundamente. En su mundo, rodeada de lujos y comodidades en la Ciudad de México, había conocido a muchos hombres, pero ninguno con la autenticidad y la nobleza que irradiaba este granjero. ¿Y usted?, preguntó Diego. Familia. No tengo a nadie cercano, respondió Ana, y por primera vez en mucho tiempo sintió que decía la verdad. Técnicamente tenía familia, pero las relaciones estaban marcadas por intereses económicos y disputas legales. Por eso vine aquí, para encontrar algo que perdí hace tiempo. La lluvia comenzó a disminuir gradualmente, y los truenos se alejaron hacia las montañas. Diego se levantó para mirar por la ventana. Parece que está escampando, observó, pero el camino estará impasable hasta mañana. Si quiere, puede quedarse aquí esta noche. Yo dormiré en el sofá. No puedo pedirle eso, protestó Ana. No me lo está pidiendo, se lo estoy ofreciendo, respondió Diego con una sonrisa. Mañana temprano la llevamos al pueblo. Ana aceptó, y Diego le preparó la cama en su habitación mientras él se instalaba en el sofá. Antes de despedirse, Ana se detuvo en la puerta del cuarto. Diego, dijo suavemente, gracias, no solo por ayudarme con la lluvia, sino por recordarme que todavía existe gente buena en el mundo. Descanse bien, Ana, respondió Diego. Mañana será un nuevo día. Pero ninguno de los dos sabía que el nuevo día traería revelaciones que cambiarían todo lo que creían saber sobre el destino, la tierra y el verdadero significado de pertenecer a un lugar. Mientras Ana se quedaba despierta escuchando los últimos sonidos de la tormenta, no podía dejar de pensar en las palabras de Diego sobre la tierra y la comunidad. Durante años, había vivido en un mundo donde la tierra era solo un activo, un número en un balance financiero. Pero esta noche, en esta casa simple, llena de amor y recuerdos, comenzó a entender que tal vez había estado buscando en el lugar equivocado lo que realmente necesitaba. Y Diego, acostado en el sofá, mirando las vigas de madera del techo que había ayudado a su abuelo a instalar, sentía algo que no había experimentado en años. La presencia de alguien más en su casa no se sentía como una intrusión, sino como si fuera exactamente lo que había estado faltando sin saberlo. La tormenta había terminado, pero algo nuevo estaba comenzando. ¿Sabes qué es lo más peligroso de un secreto? No es que se descubra, sino que mientras lo guardas, va cambiando quién eres por dentro. Ana despertó esa mañana sabiendo que cada minuto que pasaba sin decir la verdad hacía más difícil encontrar las palabras correctas. Pero lo que descubrió en los siguientes días la haría cuestionarse todo lo que creía saber sobre su propia familia y sobre sí misma. La primera luz del amanecer se filtró por las cortinas de la habitación, despertando a Ana con suavidad. Por un momento se sintió desorientada.
Los sonidos que llegaban desde afuera eran diferentes a los que estaba acostumbrada. El canto de los gallos, el mugir distante del ganado y el viento suave entre los árboles. No había sirenas, ni tráfico, ni el bullicio constante de la ciudad. Se levantó y miró por la ventana. El paisaje que se extendía ante ella era impresionante. Las tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, verdes y fértiles después de la lluvia de la noche anterior. El aire era limpio y fresco, cargado del aroma de la tierra mojada y las plantas. En la distancia pudo ver a Diego ya trabajando en sus campos. Incluso desde lejos podía percibir la dedicación con la que se movía entre las plantas, revisando cada surco, cada planta, como si fuera un padre cuidando de sus hijos. «Buenos días», saludó Diego cuando Ana salió de la casa. Tenía las manos llenas de tierra y sonreía con esa naturalidad que ella había comenzado a admirar. «¿Durmió bien?» «Mejor que en mucho tiempo», admitió Ana. «El silencio es relajante». Diego rió. «¿Silencio? Aquí hay música todo el tiempo. Solo hay que saber escucharla». Se detuvieron en medio del campo, y Diego le enseñó a Ana a distinguir los diferentes sonidos. El zumbido de las abejas trabajando en las flores, el susurro del viento entre las hojas de maíz, el gorjeo de los pájaros construyendo sus nidos. «Nunca había prestado atención a estos sonidos», confesó Ana. «La tierra nos habla todo el tiempo», explicó Diego, agachándose para examinar una planta de tomate. «Nos dice cuándo necesita agua, cuándo está lista para la cosecha, cuándo algo anda mal. Solo hay que aprender a escuchar». Ana lo observó trabajar, fascinada por la manera en que sus manos se movían, con destreza y cuidado. Había algo profundamente atractivo en ver a un hombre tan conectado con su trabajo, tan en paz con su lugar en el mundo. «¿Puedo ayudar?», preguntó de repente. Diego la miró sorprendido. «¿Está segura? Es trabajo pesado y además...» «¿Además qué?» «Bueno, no parece el tipo de persona que está acostumbrada a este tipo de trabajo». Ana se sintió incómoda. Era cierto, pero no por las razones que Diego pensaba. «Me gustaría aprender», insistió. Diego le enseñó a identificar las plantas que necesitaban agua, cómo arrancar las malas hierbas sin dañar las raíces de los cultivos, y cómo reconocer los signos de las plagas. Ana se sorprendió a sí misma disfrutando del trabajo físico, de la sensación de la tierra entre sus dedos, del sudor honesto que venía del trabajo duro. «Tiene manos naturales para esto», comentó Diego después de un par de horas. «Muchas personas de la ciudad no entienden el ritmo de la tierra». «¿Cómo sabe que soy de la ciudad?», preguntó Ana, sintiéndose descubierta. Su manera de caminar, de hablar, pero sobre todo la forma en que mira todo, como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Ana asintió, no queriendo mentir más de lo necesario. Hace mucho tiempo que no venía al campo. Trabajaron en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Ana no podía evitar mirar hacia las tierras vecinas, las extensas propiedades del rancho San Rafael que se extendían hacia el horizonte. En algún lugar de esas tierras estaba la casa principal donde había nacido, donde había pasado los primeros años de su vida antes de que su familia se mudara a la ciudad. «¿Qué sabe del rancho San Rafael?», preguntó tratando de sonar casual. Diego se enderezó y se limpió las manos en su pantalón. «Es una propiedad muy grande. Pertenece a la familia Vázquez desde hace generaciones. Pero el viejo don Roberto murió hace como 6 meses, y desde entonces ha habido muchos problemas». Ana sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué tipo de problemas?» «Pleitos familiares, principalmente. Parece que tenía varios hijos, pero no todos reconocidos oficialmente. Los abogados han estado yendo y viniendo, tratando de resolver la herencia. Mientras tanto, la propiedad está prácticamente abandonada». «¿Abandonada?» «Sí, es una lástima. Tierras tan buenas, sin trabajar. Los empleados se fueron porque no sabían quién les iba a pagar.
Algunas secciones están empezando a malezar. Ana sintió una punzada de culpa. Sabía exactamente por qué las tierras estaban abandonadas. Durante meses había estado en batallas legales con sus medios hermanos, todos reclamando partes de la herencia de su padre. Mientras los abogados discutían, la tierra que una vez había sido el orgullo de la familia se deterioraba. Los conocía. A la familia Vázquez, digo. Al viejo don Roberto, sí. Era un hombre bueno, pero complicado. Tenía muchos asuntos pendientes. Diego se detuvo, como si se diera cuenta de que estaba hablando demasiado. ¿Por qué pregunta? Solo curiosidad, respondió Ana rápidamente. El nombre me sonaba familiar. Esa tarde, mientras Diego fue al pueblo a comprar suministros, Ana decidió caminar hacia las tierras del rancho San Rafael. La cerca que separaba las propiedades era solo simbólica. Hacía años que nadie la mantenía adecuadamente. Cuando cruzó hacia las tierras de su familia, sintió una mezcla de nostalgia y tristeza. Los campos que una vez habían sido prósperos ahora mostraban signos de abandono. Las malas hierbas crecían entre los surcos y algunos de los sistemas de riego estaban dañados. Caminó por el sendero que llevaba a la casa principal, una construcción colonial impresionante que había sido el hogar de su familia durante generaciones. Aunque sabía que estaba vacía, ver su estado actual la llenó de tristeza. Las ventanas estaban cerradas, el jardín descuidado y algunas tejas del techo habían caído durante las últimas tormentas. «Señorita Ana». Ana se volvió y vio a un hombre mayor acercándose. Le tomó un momento reconocerlo. Era Joaquín, el capataz que había trabajado para su familia durante décadas. «Don Joaquín», saludó con cariño. «¿Cómo está?» «Bien, bien, pero sorprendido de verla aquí. Hace tantos años». «Sí, demasiados años». «¿Vino por lo de la herencia?» Ana asintió. «Entre otras cosas». «¿Cómo están las tierras?» Joaquín suspiró profundamente. «Mal, señorita, muy mal. Sin dirección, sin inversión. La naturaleza está reclamando lo que tanto nos costó cultivar». ¿Qué pasó con los trabajadores? La mayoría se fue. Los que quedamos lo hacemos por cariño a la tierra, pero sin saber quién va a ser el patrón. Joaquín se encogió de hombros. Es difícil mantener la motivación. Ana sintió el peso de la responsabilidad. Esta tierra, estas personas, dependían de las decisiones que ella y sus hermanos tomaran. Pero las disputas legales se habían vuelto tan complicadas que parecía imposible llegar a un acuerdo. «Don Joaquín, ¿qué opina del vecino, del señor Morales?» El rostro de Joaquín se iluminó. Don Diego, es un hombre bueno, muy trabajador. Su abuelo y su padre fueron buenos vecinos de su papá. Cuando don Roberto se enfermó, Diego lo ayudó varias veces, aunque no tenía obligación de hacerlo». «¿En serio?» «Sí, le llevaba medicina del pueblo, lo ayudaba con algunos trabajos pesados. Es de esas personas que ya no quedan muchas». Ana sintió una calidez en el pecho. No la sorprendía escuchar eso de Diego, pero confirmaba lo que ya había intuido sobre su carácter. «¿Y qué opina la gente del pueblo sobre los problemas de la herencia?» Joaquín se puso serio. «La gente está preocupada, señorita. Esta tierra da trabajo a muchas familias. Si no se resuelve pronto, va a afectar a todo el pueblo». Cuando Ana regresó a la casa de Diego, lo encontró preparando la cena. Tenía las mangas remangadas y se concentraba en cortar verduras con precisión. «¿Qué tal su paseo?», preguntó sin levantar la vista. «Interesante», respondió Ana sentándose en la mesa. «¿Puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Cómo ve el futuro de esta región? Con todos los problemas económicos, los jóvenes que se van a la ciudad». Diego se detuvo y la miró. «Es una pregunta complicada. La tierra sigue siendo fértil y hay mercado para lo que producimos. Pero necesitamos inversión, tecnología moderna y, sobre todo, una visión a largo plazo. ¿Qué haría usted si tuviera los recursos? Aparte de expandir mi propia granja». Diego sonrió. «Crearía cooperativas. Ayudaría a los pequeños productores a asociarse
a compartir recursos y conocimientos. Invertiría en educación para que los jóvenes vean que la agricultura puede ser rentable y digna. Ana lo escuchaba fascinada. Las ideas de Diego eran exactamente lo que ella había estado pensando, pero él las expresaba con la autoridad de alguien que verdaderamente entendía las necesidades de la comunidad. ¿Y qué opina del rancho San Rafael? ¿Qué haría con esas tierras? Diego sirvió la cena y se sentó frente a ella. Esa es una situación triste. Tierras tan buenas, con tanto potencial. Si yo fuera el nuevo dueño, las convertiría en el centro de una revolución agrícola. Pero no solo para hacer dinero, sino para crear un modelo que otras regiones pudieran seguir. ¿Cómo? Agricultura sostenible, programas de capacitación, apoyo a familias de productores, hacer que la tierra sea rentable, pero también que beneficie a toda la comunidad. Ana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cree que eso sería posible? Con la persona correcta al frente, sí. Alguien que entienda que la tierra no es solo un negocio, sino una responsabilidad. Esa noche, Ana no pudo dormir. Las palabras de Diego resonaban en su mente, mezclándose con las conversaciones que había tenido con sus abogados durante meses. Todos ellos hablaban de la tierra como si fuera solo un activo que había que liquidar o explotar. Ninguno había mencionado nunca la responsabilidad hacia la comunidad. Se levantó y salió al pequeño jardín detrás de la casa. La noche era clara y las estrellas brillaban con una intensidad que nunca había visto en la ciudad. A lo lejos podía ver las luces del pueblo, pocas pero cálidas. ¿No puede dormir? Ana se volvió y vio a Diego saliendo de la casa. Llevaba una taza de café y se acercó a ella. «Estaba pensando», respondió Ana. «En la ciudad, supongo. Debe extrañar su vida allá». Ana lo miró fijamente. «¿Puedo confesarle algo?» «Por supuesto. No extraño la ciudad para nada. Estos 2 días aquí han sido diferentes. Me siento más yo misma que en mucho tiempo». Diego sonrió. «La tierra tiene ese efecto en las personas. Las conecta con lo que realmente importa». «Diego, ¿qué opinaría si le dijera que tengo la oportunidad de invertir en esta región, de crear algo importante aquí? Diría que es una excelente idea, siempre y cuando se haga con respeto por la tierra y la gente». Ana respiró profundamente. ¿Y si le dijera que no soy exactamente quien piensa que soy? Diego la miró con curiosidad, pero sin alarma. «Todos tenemos secretos, Ana. Lo importante es quiénes somos realmente, no de dónde venimos. Aunque mi secreto fuera grande, especialmente si es grande», respondió Diego con una sonrisa. «Los secretos grandes generalmente significan que la persona ha tenido que tomar decisiones difíciles». Ana sintió que estaba al borde de decir la verdad, pero algo la detuvo. No era miedo al rechazo, sino miedo a que la verdad cambiara la forma en que Diego la veía, la forma en que conversaban, la naturalidad de su relación. «Mañana», se dijo a sí misma, «mañana le diré todo». Pero el mañana traería sus propias complicaciones, y Ana descubriría que a veces el momento perfecto para decir la verdad nunca llega, sino que la verdad encuentra su propio camino de salir a la luz. Mientras regresaban a la casa, ninguno de los dos sabía que al día siguiente, un auto con placas de la Ciudad de México se detendría frente a la granja de Diego, y que los ocupantes tendrían noticias que cambiarían todo el curso de sus vidas. Ana se durmió esa noche con la sensación de que estaba viviendo en 2 mundos paralelos. Uno donde era simplemente Ana, una mujer que había encontrado paz en una granja, y otro donde era Ana Vázquez, heredera de una fortuna que venía con responsabilidades que aún no estaba segura de querer asumir. La pregunta que la mantendría despierta era, ¿cuál de esos 2 mundos era real? Y más importante aún, ¿era posible que ambos pudieran existir al mismo tiempo?
¿Has notado cómo la vida tiene una manera particular de forzar las decisiones importantes? Justo cuando Ana había encontrado el valor para decir la verdad, el universo decidió que ya era hora de que la verdad se revelara sola. Y lo que parecía ser el final de una historia hermosa, resultó ser apenas el comienzo de algo mucho más grande. Pero primero, tendrían que enfrentar la tormenta que estaba por venir. Diego despertó esa mañana con una sensación extraña. Después de 3 días de tener compañía, la casa se había llenado de vida de una manera que no había experimentado desde la muerte de su esposa. El aroma del café que Ana preparaba en las mañanas, el sonido de sus pasos en el pasillo, incluso la forma en que organizaba las cosas de manera diferente, todo había creado una nueva rutina que se sentía natural. Mientras se vestía para salir al campo, escuchó el sonido de un motor acercándose. No era el ruido familiar de los tractores o camiones del pueblo, sino algo más suave y potente. Se asomó por la ventana y vio un sedán negro elegante deteniéndose frente a su casa. «Ana», llamó suavemente, «tiene visita». Ana salió de la cocina, secándose las manos con un trapo. Cuando vio el auto, su rostro se puso pálido. «¿Conoce a esas personas?», preguntó Diego, notando su reacción. Ana tragó saliva. «Sí, son mis abogados». Del auto salieron 2 hombres vestidos con trajes oscuros. Uno era mayor, con cabello gris y expresión seria. El otro era más joven. Llevaba un maletín y miraba la propiedad con evidente desdén. «Señorita Vázquez», dijo el hombre mayor al acercarse, «la hemos estado buscando por toda la región. Su secretaria nos dijo que había venido a resolver asuntos familiares, pero desapareció sin dejar rastro». Diego sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «¿Vázquez?», murmuró. Ana cerró los ojos por un momento, reuniendo valor. «Diego, estos son mis abogados, licenciado Herrera y licenciado Zamora». «Mucho gusto», dijo Diego automáticamente, pero su mente estaba procesando la información. Vázquez, como el rancho San Rafael, como la familia que había heredado las tierras vecinas. «Señorita Vázquez», continuó el licenciado Herrera, «tenemos noticias urgentes. Sus hermanos han presentado una nueva demanda y necesitamos su respuesta inmediata. Además, hay una oferta de compra muy seria de una empresa estadounidense». «¿Empresa estadounidense?», preguntó Ana. «Sí, quieren convertir las tierras en un desarrollo turístico, hoteles, campos de golf, casas de vacaciones. La oferta es muy generosa». Diego sintió que algo se rompía en su interior. No solo Ana le había mentido sobre quién era, sino que ahora descubría que había una posibilidad real de que todas las tierras de la región se convirtieran en un complejo turístico. Eso significaría el fin de la agricultura, el fin de la comunidad que había conocido toda su vida. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó Ana a los abogados. «Por supuesto. ¿Hay algún lugar?» «Pueden usar la sala», ofreció Diego con voz tensa. «Yo tengo trabajo que hacer». Ana le dirigió una mirada suplicante, pero Diego ya había salido hacia los campos. Durante la siguiente hora, Ana estuvo en reunión con sus abogados. Diego trabajó furiosamente en sus cultivos, arrancando malas hierbas con más fuerza de la necesaria, tratando de procesar lo que había descubierto. Ana Vázquez, la heredera del rancho San Rafael, la mujer que tenía en sus manos el futuro de toda la región, y que había estado viviendo en su casa, compartiendo sus comidas, escuchando sus sueños sobre el futuro de la agricultura, sin decir una palabra sobre quién era realmente. Diego. La voz de Ana lo sacó de sus pensamientos. Los abogados se habían ido y ella estaba parada al borde del campo, con los brazos cruzados. ¿Cuánto tiempo pensaba mantener la mentira?, preguntó Diego sin levantar la vista de las plantas. No era una mentira. Bueno, no completamente. ¿Cómo que no completamente? Diego se enderezó y la miró directamente. ¿Es usted Ana Vázquez, la heredera del rancho San Rafael? Sí.
Y no pensó que eso era información relevante, especialmente cuando me escuchó hablar sobre el futuro de la región, sobre lo que haría con esas tierras. Ana se acercó un paso. Diego, déjeme explicarle. ¿Explicar qué? ¿Que se estaba divirtiendo jugando a ser una persona normal? ¿Que mis problemas, mis sueños, mi forma de vida le parecían entretenidos? No es así, exclamó Ana. En absoluto. Estos han sido los mejores días de mi vida en años. Todo lo que sentí, todo lo que dijimos fue real. ¿Real? Diego sacudió la cabeza. ¿Cómo puede ser real si estaba basado en una mentira? Porque cuando estoy con usted, soy más yo misma de lo que he sido jamás. En la ciudad, con mis abogados, con mi familia. Tengo que ser la Ana Vázquez que todos esperan, pero aquí, contigo, pude ser simplemente Ana. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Vender las tierras a los estadounidenses? ¿Convertir todo esto en un parque de diversiones para turistas ricos? Ana lo miró con dolor en los ojos. No lo sé. Es complicado. ¿Complicado? Diego se quitó los guantes de trabajo y los arrojó al suelo. ¿Sabe lo que no es complicado? Que hay familias enteras que dependen de estas tierras, que hay tradiciones de generaciones que se van a perder, que hay una comunidad que se va a destruir. ¿Cree que no lo sé? ¿Cree que no me importa? ¿Le importa? Entonces, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué me dejó hablar sobre mis sueños de crear cooperativas, de ayudar a la comunidad, si usted tenía el poder de hacerlo realidad? Ana sintió lágrimas en los ojos, porque tenía miedo de que me viera diferente, tenía miedo de que todo esto cambiara. Y no pensó que yo tenía derecho a saber con quién estaba hablando. ¿No pensó que merecía honestidad? Sí, lo pensé. Cada día, cada hora. Iba a decírselo anoche, pero aparecieron sus abogados y ya no tuvo opción. Ana se quedó callada porque Diego tenía razón. Había tenido múltiples oportunidades de decir la verdad y había elegido no hacerlo. ¿Qué más me ha ocultado?, preguntó Diego. ¿Tiene esposo, hijos, una vida completa de la que no sé nada? No, no tengo a nadie. Eso sí fue verdad. ¿Cómo voy a saber qué es verdad y qué no? Ana se acercó más, con las manos extendidas. Diego, por favor, déjeme explicarle todo. Mi padre murió hace 6 meses y desde entonces mi vida ha sido un caos. Tengo 3 medios hermanos que apenas conozco, todos peleando por la herencia. Los abogados me presionan constantemente para tomar decisiones que no entiendo completamente. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Vine aquí a ver las tierras, a tratar de entender qué era lo que mi padre amaba tanto de este lugar. Y cuando conocí a usted, cuando vi cómo trabaja la tierra, cómo se preocupa por la comunidad, empecé a entender. Usted me enseñó algo que ningún abogado, ningún asesor financiero me había enseñado. Que la tierra no es solo un activo, es vida, es historia, es responsabilidad. Diego se quedó callado por un momento, pero su expresión seguía siendo dura. Bonitas palabras, pero las palabras no alimentan a las familias. ¿Qué quiere que haga? Quiero que sea honesta, completamente honesta. ¿Qué va a pasar con las tierras? Ana respiró profundamente. No lo sé. Mis hermanos quieren vender a la empresa estadounidense. Dicen que es la opción más rentable. Pero después de estos días aquí, después de ver lo que usted ha construido, después de hablar con don Joaquín... ¿Habló con don Joaquín? ¿Cuándo? Ayer, cuando fue usted al pueblo. Caminé hasta las tierras del rancho. Diego se sintió aún más traicionado. ¿Y qué más hizo que no me dijo? Nada más. Solo reconocí el lugar. Viví allí los primeros años de mi vida antes de que mi familia se mudara a la ciudad. Entonces, ¿esto es como un viaje nostálgico? ¿Recordar los buenos tiempos antes de vender todo? ¡No! Ana estaba frustrada. Estoy tratando de encontrar una solución que funcione para todos. ¿Hay alguna solución que funcione para todos? Tal vez, pero necesito tiempo y necesito ayuda. ¿Ayuda?
Alguien que entienda la tierra, que conozca a la gente, que pueda ayudarme a crear algo que beneficie a la comunidad en lugar de destruirla. Diego se quedó mirándola fijamente. ¿Me está pidiendo que la ayude? Sí. Después de mentirme durante días, después de darme cuenta de que usted es la única persona que puede ayudarme a hacer lo correcto. Diego caminó hacia la cerca que separaba su propiedad del rancho San Rafael. ¿Sabe cuántas noches me quedé despierto pensando en lo que haría si tuviera tierras como esas? ¿Cuántos planes hice en mi cabeza? Cuéntemelos. No, ya no. Diego, por favor. ¿Sabe qué es lo que más me duele? Diego se volvió hacia ella. No es que me haya mentido, es que me haya hecho creer que podríamos ser algo más. Ana sintió que el corazón se le partía. Podemos ser algo más. Esto no tiene que cambiar lo que sentimos. ¿Cómo no va a cambiar? Usted es una mujer rica, educada, con una vida en la ciudad. Yo soy un granjero que apenas puede mantener 5 hectáreas. Vivimos en mundos completamente diferentes. Pero estos días fueron una fantasía para los dos. Ana se acercó y tomó las manos de Diego. ¿Y si no tiene que ser una fantasía? ¿Y si pudiéramos hacer que funcione? ¿Cómo? Ayúdeme a salvar las tierras. Ayúdeme a crear algo que beneficie a la comunidad. Seamos socios. Diego miró sus manos entrelazadas. Socios. Usted tiene el conocimiento, la experiencia, la conexión con la gente. Yo tengo los recursos. ¿Y después qué? Usted se regresa a la ciudad y me deja aquí administrando su propiedad. No, me quedo aquí. Aprendo. Construimos algo juntos. Diego se soltó suavemente. Ana no puede tomar decisiones sobre toda su vida basándose en 4 días. ¿Por qué no? No es así como funciona a veces. No conoce historias de personas que cambiaron toda su vida por algo que descubrieron en un momento. Sí, pero esto es diferente. Esto involucra a muchas personas, mucho dinero, muchas responsabilidades. Exactamente. Por eso necesito ayuda. Su ayuda. Diego se quedó callado durante un largo momento, mirando hacia las tierras del rancho San Rafael. ¿Qué hay de sus hermanos? ¿De los abogados? ¿De la oferta de la empresa estadounidense? Puedo lidiar con ellos, pero solo si sé que tengo una alternativa real que ofrecer. ¿Y si no funciona? ¿Si perdemos dinero? ¿Si el proyecto fracasa? Entonces al menos habremos intentado hacer lo correcto. Diego la miró con una mezcla de admiración y exasperación. ¿Está dispuesta a apostar su herencia en un granjero que apenas la conoce? Estoy dispuesta a apostar mi herencia en un hombre que ama la tierra tanto como yo estoy empezando a amarla. Esa tarde, Ana regresó a la ciudad para enfrentar a sus hermanos y abogados. Pero antes de irse, ella y Diego caminaron por las tierras del rancho San Rafael, planificando, soñando, creando una visión que podría cambiar no solo sus vidas, sino el futuro de toda la región. ¿Cómo sé que no va a cambiar de opinión cuando esté de vuelta en su mundo?, preguntó Diego mientras se despedían. Porque este es mi mundo ahora, respondió Ana. Tardé 30 años en encontrar dónde pertenezco. No voy a dejarlo ir. Mientras el auto de Ana se alejaba por el camino de tierra, Diego se quedó parado en su campo, mirando hacia las tierras que podrían convertirse en el proyecto más ambicioso de su vida. Por primera vez en días no sabía si lo que sentía era esperanza o terror. Pero en la ciudad, Ana enfrentaría la resistencia más fuerte que había imaginado. Sus hermanos, sus abogados y poderosos intereses económicos no iban a permitir que una aventura romántica arruinara lo que consideraban la oportunidad de sus vidas. La verdadera prueba de lo que Ana y Diego habían construido en esos días mágicos estaba por comenzar, y no todos los que amaban la tierra tenían el poder de protegerla. ¿Sabes qué separa a los soñadores de los visionarios? Los soñadores solo imaginan un futuro mejor, pero los visionarios están dispuestos a sacrificar todo por construirlo. Ana estaba a punto de descubrir en cuál de las dos categorías estaba.
Y si el amor que había encontrado en una granja era lo suficientemente fuerte para cambiar el destino de una región entera. Lo que pasó en los siguientes meses demostraría que a veces las historias más hermosas nacen de las decisiones más difíciles. 6 meses después de aquella tormenta que cambió todo, Diego se levantó antes del amanecer, como había hecho cada día de su vida. Pero esta mañana era diferente. Hoy se inauguraba oficialmente el Centro de Desarrollo Agrícola Sostenible San Rafael. El proyecto que había nacido de conversaciones nocturnas en una casa humilde y que ahora se había convertido en realidad. Mientras se vestía, Diego recordó los meses que habían pasado desde que Ana regresó a la ciudad. Habían sido los más difíciles de su vida, llenos de dudas, batallas legales y momentos en los que había estado seguro de que todo se desmoronaría. Ana había enfrentado una oposición feroz de sus hermanos. Durante semanas, las reuniones familiares habían sido campos de batalla, donde se discutía no solo dinero, sino visiones completamente diferentes del futuro. Sus hermanos veían las tierras como un boleto a la riqueza rápida, mientras que Ana veía una oportunidad de crear algo duradero. «Estás loca», le había dicho su hermano mayor Carlos durante una reunión particularmente tensa. «Vas a apostar millones en un proyecto con un granjero que conoces desde hace una semana». «Lo conozco lo suficiente para saber que es un hombre honorable», había respondido Ana. «El honor no paga dividendos», había replicado su hermana menor, Patricia. «La empresa estadounidense nos está ofreciendo 3 veces el valor de mercado. ¿Y qué va a pasar con las familias que han trabajado esas tierras durante generaciones? ¿Con el pueblo que depende de la agricultura? Eso no es nuestro problema», había dicho Carlos. «Nosotros no somos trabajadores sociales». Pero Ana se había mantenido firme. Con la ayuda de nuevos abogados especializados en desarrollo sostenible, había encontrado una manera de comprar las partes de sus hermanos en la herencia, asumiendo ella sola la responsabilidad de las tierras. La decisión le había costado la mayor parte de sus otros activos y había requerido préstamos considerables, pero le había dado la libertad de implementar su visión. Diego recordó el día en que Ana había regresado a la granja, 3 meses después de su partida. Había llegado en un auto más modesto, vestida con jeans y botas de trabajo, cargando maletas que claramente contenían ropa para quedarse. «¿Estás segura de esto?», le había preguntado Diego cuando ella le explicó lo que había hecho. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», había respondido Ana. «Pero tengo miedo». «¿De qué?». «De no estar a la altura, de no saber lo suficiente, de decepcionar a toda la gente que está confiando en nosotros». Diego había tomado sus manos. «Nadie sabe lo suficiente al principio, pero tenemos algo que el dinero no puede comprar: la pasión por hacer lo correcto». Los meses siguientes habían sido un torbellino de actividad. Ana había demostrado tener un talento natural para los negocios y la organización, mientras que Diego aportaba el conocimiento técnico y la credibilidad en la comunidad. Juntos, habían desarrollado un plan ambicioso: convertir el Rancho San Rafael en un centro de innovación agrícola que combinara técnicas tradicionales con tecnología moderna. Pero más que eso, habían creado un modelo que beneficiaba a toda la comunidad. El proyecto incluía una cooperativa de productores que permitía a los pequeños agricultores acceder a mejores precios y tecnología avanzada. Programas de capacitación para jóvenes, mostrándoles que la agricultura podía ser una carrera próspera y moderna. Laboratorios de investigación, donde se desarrollaban nuevas variedades de cultivos adaptadas al cambio climático. Un centro de procesamiento que agregaba valor a los productos locales antes de enviarlos al mercado. Pero el corazón del proyecto era algo más simple y más poderoso:
la demostración de que era posible hacer negocios de manera rentable sin olvidar la responsabilidad social. Diego, la voz de Ana, lo sacó de sus recuerdos. Estaba parada en la puerta, vestida con el uniforme que habían diseñado para el equipo, pantalones caqui, camisa azul con el logo del centro y botas de trabajo que ya mostraban el uso diario. «Buenos días», saludó Diego, acercándose para darle un beso en la mejilla. Su relación había evolucionado naturalmente durante los meses de trabajo conjunto, creciendo desde la amistad y el respeto mutuo hasta convertirse en algo más profundo. «¿Nervioso?», preguntó Ana. «Un poco». «¿Tú?». «Aterrada», admitió Ana con una sonrisa. «Pero emocionada». Salieron juntos hacia el centro de la propiedad, donde se había construido el edificio principal del centro. Era una estructura moderna pero respetuosa del ambiente, con paneles solares en el techo y jardines que mostraban plantas nativas de la región. Ya había gente llegando, agricultores locales, funcionarios del gobierno, periodistas y representantes de organizaciones internacionales que habían escuchado del proyecto. Entre ellos, Diego reconoció a don Joaquín, ahora supervisor general del centro, y a muchos de los trabajadores que habían regresado cuando se enteraron de que las tierras volverían a ser productivas. «Señorita Ana, don Diego», saludó don Joaquín acercándose. «Todo está listo para la ceremonia». La inauguración oficial fue emotiva. Ana habló sobre la visión del proyecto, sobre la importancia de equilibrar la rentabilidad con la responsabilidad social. Diego presentó los aspectos técnicos, explicando cómo las nuevas técnicas podían aumentar la productividad sin dañar el medio ambiente. Pero el momento más memorable fue cuando María, una joven de 18 años que había sido la primera en inscribirse en el programa de capacitación, tomó el micrófono. «Hace un año estaba preparándome para irme a la ciudad porque pensaba que aquí no había futuro», dijo con voz clara y fuerte. «Pero gracias a este proyecto, no solo me quedé, sino que invité a mi novio de la capital a venir aquí. Ahora los dos trabajamos en el laboratorio y estamos planeando construir nuestra vida en estas tierras que pensábamos que nos habían abandonado». Hubo aplausos, pero también lágrimas. Ana sintió que se le llenaban los ojos de agua, no solo por la emoción del momento, sino por la confirmación de que habían tomado la decisión correcta. Después de la ceremonia, mientras los invitados recorrían las instalaciones, Ana y Diego encontraron un momento para estar solos. Caminaron hasta el árbol de mango bajo el cual estaba enterrada la esposa de Diego. «¿Crees que estaría orgullosa?», preguntó Ana. Diego puso una mano sobre la pequeña lápida. «Sí, ella siempre decía que la tierra nos da todo lo que necesitamos, pero que nosotros tenemos que cuidar de ella y de la gente que la trabaja». «¿Y qué opinas del futuro?». «Creo que apenas estamos comenzando», respondió Diego. «Tenemos solicitudes de otros estados para replicar el modelo, universidades que quieren estudiar lo que hemos hecho, inversionistas que quieren financiar proyectos similares. ¿Te asusta crecer tan rápido?». «Un poco, pero creo que si mantenemos nuestros principios, si recordamos siempre por qué empezamos esto, vamos a estar bien». Ana tomó su mano. «¿Y nosotros? ¿Qué opinas de nuestro futuro?». Diego sonrió. «Creo que encontramos algo muy especial. No solo el proyecto, sino esto», señaló el espacio entre ellos. «¿Tú qué opinas?». «Opino que me gustaría construir una vida aquí contigo, si tú quieres». «¿Estás segura? Porque una vez que construyamos algo juntos, no va a ser fácil deshacerlo». «Estoy segura», respondió Ana. «Pero antes de seguir adelante, necesito preguntarte algo». «¿Qué? ¿Me perdonas por no haber sido honesta desde el principio?». Diego la miró con seriedad. «Te perdono, pero más importante, entiendo por qué lo hiciste. A veces necesitamos tiempo para descubrir quiénes somos realmente». «¿Y quién soy realmente?». «Eres una mujer valiente que estuvo dispuesta a apostar todo por sus principios. Eres alguien que prefirió hacer lo correcto en lugar de lo fácil.
Eres mi socia, mi amiga, y si me lo permites, me gustaría que fueras algo más. Ana se acercó y lo besó suavemente. Me gustaría eso también. 6 meses después, en una ceremonia sencilla celebrada en los campos del centro, Ana y Diego se casaron. La celebración fue una mezcla perfecta de tradición y modernidad. Mariachis tocando canciones tradicionales, comida preparada con productos del centro, y invitados que iban desde agricultores locales hasta científicos internacionales. Don Joaquín fue el padrino, y María, la joven que había hablado en la inauguración, fue la madrina. El cura del pueblo, que había conocido a Diego desde niño, ofició la ceremonia bajo un arco decorado con flores cultivadas en los jardines del centro. ¿Sabían que hace exactamente un año Ana llegó aquí corriendo bajo la lluvia?, comentó Diego durante su discurso. Pensé que la estaba salvando de una tormenta, pero resultó que ella me estaba salvando a mí de una vida sin propósito. ¿Y sabían que Diego me enseñó que la mejor manera de honrar la tierra es compartirla?, añadió Ana. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. 3 años después, el Centro de Desarrollo Agrícola Sostenible San Rafael se había convertido en un modelo internacional. Había sido replicado en 6 países, había recibido premios de sustentabilidad y había transformado completamente la economía de la región. Pero para Ana y Diego, el verdadero éxito se medía en cosas más simples. En los jóvenes que habían decidido quedarse en lugar de emigrar a la ciudad, en las familias que habían encontrado estabilidad económica, en la tierra que cada año producía más sin deteriorarse. Ana había aprendido a trabajar la tierra con la misma pasión que Diego, y él había desarrollado habilidades empresariales que nunca había imaginado tener. Juntos habían creado algo que era más grande que la suma de sus partes. Una tarde, mientras revisaban los planes para la expansión del centro, Ana puso su mano sobre su vientre, donde crecía su primer hijo. ¿Crees que será agricultor?, preguntó con una sonrisa. ¿Niño o niña?, preguntó Diego. No sabemos todavía. Sea lo que sea, será libre de elegir su propio camino, respondió Diego. Pero al menos crecerá sabiendo que es posible construir algo hermoso cuando combinas amor por la tierra con amor por la gente. Ana miró por la ventana hacia los campos que se extendían hasta el horizonte. En la distancia podía ver a trabajadores cuidando los cultivos, a estudiantes aprendiendo en los laboratorios, a niños jugando en los espacios verdes del centro. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Ana. ¿Qué? Que todo empezó con un simple gesto de bondad. Tú ayudaste a una desconocida en una tormenta, y esa desconocida cambió mi vida para siempre, añadió Diego. ¿Crees en el destino? Creo que el destino nos pone en el lugar correcto, pero nosotros tenemos que tomar las decisiones correctas. Ana sonrió. Entonces creo que tomamos las decisiones correctas, incluso cuando no sabíamos lo que estábamos haciendo. Especialmente entonces, mientras el sol se ponía sobre los campos de San Rafael, Ana y Diego se quedaron de pie juntos, viendo el fruto de su trabajo y su amor. Habían aprendido que a veces las mejores historias comienzan con una tormenta, pero florecen cuando 2 personas deciden enfrentar el futuro juntas. El centro continuaría creciendo, impactando más vidas, creando más oportunidades. Pero en el corazón de todo, siempre estaría la simple verdad que habían descubierto esa noche lluviosa, que el amor verdadero no solo transforma a las personas, sino que tiene el poder de transformar el mundo. Y cuando su hijo naciera, crecería escuchando la historia de cómo un granjero salvó a una mujer de la lluvia, sin saber que ella salvaría a toda una región. Pero más importante aún, crecería sabiendo que con trabajo, amor y determinación, es posible construir algo hermoso que beneficie a todos. Porque algunas historias de amor no terminan con «y vivieron felices para siempre», sino que comienzan ahí, construyendo un legado que durará generaciones.
Si esta historia te recordó que a veces las mejores decisiones de nuestra vida empiezan con un simple acto de bondad, comparte en los comentarios. ¿Cuál ha sido el gesto más pequeño que cambió tu vida de manera más grande? Tu historia puede inspirar a alguien más a abrir su corazón a las posibilidades que el universo pone en nuestro camino.